Tenía miedo como muchos. Ese día fue un antes y un después en mi vida. Hoy te voy a contar cómo fue el día que decidí cambiar mi vida, a pesar del miedo. Me imaginaba viajando. Estuve muchos años pensando en cómo podría estar si dejaba todo lo que estaba haciendo. Y más allá de lo que estoy haciendo, ¿qué hay? Al mismo tiempo que me imaginaba en otros lugares. Vengo de una ciudad grande, pero nunca me sentí de la ciudad. Mis amigos viajando, yendo y viniendo, se iban por Sudamérica, Centroamérica. Claro, una mochila y a viajar, a conocer cultura, a encontrarse, ¿no?, con esa aventura en la que yo me sentía atraído. Claro, ese miedo crecía tanto que tuve por lo menos 2 años pensando qué hacer. Yo ya llegué a un punto en el que, claro, odiaba mi rutina. Yo me imaginaba los lugares de mis amigos, me imaginaba las playas que mis amigos conocían, y cada día que pasaba sentía que no me animaba a dar ese salto. O sea, ¿qué va a pasar? El miedo no era fracasar, no era a irme de viaje y decir, che, esto no es para mí, vuelvo. El miedo era no intentarlo. El miedo era a quedarme en el mismo sitio durante toda mi vida. Y aún así, el coraje también crecía. Era el miedo de no tener esas historias que contar. Era no tener esa valentía de decir, che, lo intenté. Fui, conocí a esta gente, mirá, la pasé mal, la pasé bien y ahora vuelvo. Era el miedo de no tener esas aventuras que tanto estaba deseando, que tanto veía a mis amigos hacer. Mis amigos se iban 6 meses, volvían, no pasaba nada, conseguían trabajo. Aún así el miedo me frenaba. Era una situación en la que me sentía bloqueado, me sentía mal conmigo mismo, por lo tanto después me sentía mal en el trabajo. Era 6 veces por semana trabajar entre 8 y 10 horas por día, más los sábados a la mañana, y yo por dentro me comía. Toda mi familia ya sabía y llegaba un punto en el que me peleaba con mi familia, me alteraba conmigo mismo, por lo tanto me alteraba con los demás, me decían algo capaz que me sentía mal, estaba sensible. Y era por eso. Me di cuenta años después que haberlo intentado o haber dado el salto fue casi como una cura, podríamos decirlo. Al final, un día llegó en el que di el salto. Miré por la ventana un 1 de enero. El 1 de enero del 2019. Ese fue el día en el que salté por los aires. Internamente exploté cuando miré a la ventana y dije, esto no es lo que quiero para mí toda mi vida. Ese día fue como una sensación rara. Fue como una mezcla de emociones y sensaciones en el que había dado ya el primer paso, que era decidir dejar todo. Pero claro, venía también ese miedo, esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Que el dinero, que cuánta plata juntar, que si me roban o si me pasa algo, si me pierdo o no sé qué. Tantas historias, tantas cosas que nos cuentan los que no lo han intentado, sobre todo. Nos dicen, no, que tenés cuidado, que no hagas esto, que guarda esto. Y al final la mente nos va creando situaciones que no existen, nos autobloqueamos. Eso todo pasa acá en la cabeza. No damos lugar a esa aventura en la que, digamos, la vida sorprendenos, o a ese viaje sorprendenos. Yo a veces pensaba, imagínate si siguiera en ese mismo lugar, trabajando rutinariamente los 5 o 6 días por semana. No era algo que me gustaba, negocio de autos, no era algo que me apasionaba. A mí lo que me apasiona son los viajes y yo quería eso. Quería surfear, quería hacer deporte, quería hacer snowboard en la montaña, snowboard, esquí, caminar, hacer una caminata de 4 o 5 horas por la montaña. Quedarte a dormir en una tienda de campaña, irte con amigos, con gente que no conoces, y que el viaje te sorprenda. Pero entendí algo, el miedo no se iba a ir. Eso me quedó grabado para todas las situaciones que tengo hoy en día y que voy a tener. El miedo no se va. Por eso aprendí a no esperar a que el miedo se vaya, sino moverme con el miedo. Moverte con el miedo es parte de la vida, o por lo menos personalmente es lo que siento. El miedo siempre va a estar. ¿Cuántas personas, no?, que tienen miedo a vivir, a hacer cosas que no nos animamos y que después nos arrepentimos? No me quería imaginar si el día de mañana me pasara algo y me arrepiento de no haber vivido o no haber decidido hacer las cosas que quería. Eso también fue parte de todo este aprendizaje que me ha dejado el viaje. Es no te arrepientas de hacer las cosas, de vivir tu día a día. Animarte a saltar es animarte a romper con esos bloqueos, con esas creencias que tenemos.
Me acuerdo que ese día cuando decidí dar el salto fue un antes y un después, porque ya no había marcha atrás, ya había decidido. Lo único que ocurrió después fue que tenía que comunicar, en este caso era el dueño del negocio, a decirle que dejaba lo que estaba haciendo, dándole tiempo, por supuesto. Al final salí a los 4 meses. Yo decidí el 1 de enero. Mi plan era irme en abril, terminé yéndome en mayo. Mira, casi 5 meses después, no me olvido más, un 7 de mayo me fui. 5 de mayo presenté la renuncia, 7 de mayo estaba arriba del tren yéndome a Córdoba. Y de ahí sí que empezaba la incertidumbre. Después de ahí no sabía más nada qué hacer. Bueno, la cuestión es que conseguí mi primer voluntariado y ahí fue la gloria. No me esperaba las cosas que viví, la gente que me encontré en el camino, y fue para mí una etapa de mucho crecimiento, mucho aprendizaje de golpe, muchas cosas que no me esperaba ver. O sea, mi cabeza realmente explotó de alegría, sorpresa. Fue para mí ver el mundo con otros ojos y dije, no vuelvo más. Pero hay algo que él me dijo, mi tío, que él me incita a cruzar la frontera, salir de Argentina, salir del país. Él me decía que conocer otra cultura me iba a abrir aún más la perspectiva. Al final crucé a Chile, pasando por Mendoza, tengo familia en Mendoza, me termino quedando ahí con mis familiares y de ahí cruzo a Chile. En Chile hago un viaje que fue impresionante, increíble. Termino en el desierto de Atacama, cruzo a Bolivia y de Bolivia pego la vuelta. Un viaje antes y un después. Decidí volver a mi ciudad, Rosario, pero a vender todo. Esa fue la realidad. Volví para dejar absolutamente todo lo que tenía y crucé el Atlántico. Cuando renuncio, el día que renuncio, el cuerpo temblaba. No sabía si lo que estaba haciendo estaba bien. Algo me dijo que me estaba sacando un peso de encima. Fue como quedar liberado de una cadena que se venía arrastrando por años. Yo siento que esas cadenas iban creciendo. Claro, era como, si no decidía irme en ese momento, no sé si me iba a poder sacar encima todo ese peso. Lo que no quería era arrepentirme. Hoy en día estoy viviendo la vida de mis sueños, sin pedir demasiado y teniendo lo que siempre quise, mi día a día. Siempre lo que he buscado era mi tiempo de calidad, era qué es lo que hago en el día a día. Ese era mi mayor objetivo y mi mayor sueño. Hoy en día hago lo que amo hacer, surfear, hacer fotos, videos. Tengo mi van, viajo, conozco lugares sin mi van no podría conocer. Es una vida simple, la gente alrededor, la gente que me rodea, es la que siempre sentí atraído a conocer, a saber de ellos mismos, ¿no? Sentirme conectado y no puedo estar más agradecido. Y si no hubiese dado el salto ese día, no sé si estaría acá. Esa es la gran realidad. Quería empezar mi canal con esta historia. Me gustaría saber si te pasa lo mismo, si te sentís identificado. Me gustaría leerte, me gustaría saber si hay historias parecidas, similares. A mí me parece que el miedo es algo que ronda, ¿no?, en el día a día y es lo que voy a tratar en este canal. Te animo a que des el salto, a que no te bloquees y que el miedo va a estar. El miedo, te lo aseguro, va a seguir estando porque hay otros miedos nuevos, pero la idea es esa. Es romper con la primera barrera, el mayor miedo, que después al final todo se resuelve. Al final todo se resuelve, de alguna manera es más fácil de lo que pensamos. Siempre nos estamos creando situaciones adentro internamente que nunca existen. Al final todo resulta diferente a como lo pensábamos, así que como siempre digo, somos más grandes que el miedo. El miedo es solo una parte de nuestro día a día.